Yo recuerdo con una claridad dolorosa aquel día en que mi propio hijo me quitó mi reloj de oro frente a toda la familia. No fue un simple gesto de descuido, ni un malentendido que pudiera justificarse después con una disculpa. Fue una acción fría, calculada, cargada de desprecio. Me lo arrancó de la mesa, lo sostuvo en el aire como si fuera un objeto cualquiera y con esa arrogancia disfrazada de gracia, lo entregó a su suegro como si estuviera regalando algo suyo. Yo no reaccioné. Me quedé inmóvil, como si mis músculos hubieran olvidado cómo responder, como si mi voz hubiera quedado enterrada en algún rincón de mi pecho. Solo mis ojos siguieron la escena, atrapando cada detalle, cada palabra, cada gesto de burla en los labios de Gabriel. El reloj, ese maldito reloj que para mí significaba mucho más que un trozo de metal brillante. Fue mi regalo de despedida después de 50 años de trabajo incansable. Lo compré con el dinero de mi liquidación, no porque necesitara aparentar nada, sino porque quería darme a mí mismo un símbolo, un recuerdo tangible de toda una vida de esfuerzo. Era el único lujo que me había permitido, y aún así lo cuidaba como si fuera una reliquia. Para Gabriel, en cambio, no era más que una oportunidad de mostrar poder frente a su suegro, de presumir que tenía algo valioso que podía ofrecer. Y ese contraste entre su ligereza y mi memoria profunda me atravesó como una herida. Recuerdo el momento exacto en que se lo colocó en la muñeca de aquel hombre. El sonido del broche cerrándose todavía resuena en mis oídos, como un eco burlón. Vi cómo las manos de mi hijo temblaban de emoción, no de culpa. Vi cómo los ojos de su suegro brillaban con falsa gratitud, mientras mi nuera sonreía satisfecha, convencida de que aquel detalle engrandecía la imagen de su familia. Yo, en cambio, sentí que me arrancaban no solo un objeto, sino la dignidad que había construido durante décadas. Era como si me hubieran borrado de la escena, como si ya no existiera. Cuando Gabriel me gritó que yo ya no necesitaba lujos porque estaba viejo, algo dentro de mí se quebró. Esa frase fue más cruel que el acto mismo, no porque deseara rodearme de riquezas, sino porque era una condena disfrazada de argumento. Estás viejo, ya no mereces nada. ¿Cómo un hijo puede decirle eso a su propio padre? No había justificación posible. En esas palabras estaba la confirmación de lo que ya venía sintiendo en silencio, que para él yo había dejado de ser un hombre, un referente, un ejemplo, y me había convertido en un estorbo, un objeto incómodo al que se le podían quitar las pocas cosas que todavía lo hacían sentir valioso. Me quedé callado, no porque no tuviera ganas de gritar, sino porque entendí que cualquier palabra en ese momento hubiera sido usada en mi contra. El silencio fue mi única defensa y al mismo tiempo mi peor condena. Sentí una humillación tan profunda que ni siquiera mis lágrimas se atrevieron a salir. Fue como si se hubieran secado antes de asomar, como si hasta ellas me hubieran abandonado. Ese silencio mío, que ellos interpretaron como debilidad, escondía en realidad una calma peligrosa, una paciencia que solo los años enseñan. Yo sabía que algún día ese reloj, ese gesto, esa burla, volverían a su memoria como un peso imposible de cargar. Lo que ellos no sabían era que aquel reloj guardaba algo mucho más valioso que el oro. En su estuche, cuidadosamente escondidos, estaban los documentos que yo había preparado con la paciencia de un contador que nunca deja cabos sueltos. Un testamento, una copia notariada, papeles que aseguraban que mi vida no quedaría definida por la ingratitud de mi propio hijo. El reloj era un símbolo, sí, pero también era una trampa silenciosa, un recordatorio de que el verdadero valor nunca se mide en lo que se ve, sino en lo que se protege en silencio. Y mientras ellos reían, yo pensaba en ese secreto que todavía estaba a salvo. Ese día cambió todo, aunque nadie lo notó en ese momento. Para Gabriel y su esposa, fue solo una escena de triunfo social. Para el suegro, un regalo inesperado que inflaba su ego. Para mí, en cambio, fue el inicio de una cuenta regresiva, porque en la vida uno puede aguantar desprecios, humillaciones y hasta el olvido, pero siempre llega un punto en que la dignidad decide levantarse. Yo no lo sabía con certeza entonces, pero sentí en mi piel que algo estaba por empezar a moverse, como una marea silenciosa que tarde o temprano arrasa con todo. Recuerdo que mientras todos brindaban y reían,
Yo observaba sus rostros como si fueran extraños. Era mi familia, pero en ese instante se me hicieron ajenos. Gabriel, con esa necesidad desesperada de ser admirado, no se daba cuenta de que se estaba hundiendo en una farsa. Paola, con su mirada altiva, disfrutaba de mi silencio como si fuera una victoria personal, y el suegro, acariciando la correa de mi reloj, parecía saborear cada segundo de su nueva adquisición. Yo, en cambio, me sentí como un fantasma en mi propia mesa, alguien presente pero invisible. Esa noche, cuando regresé a casa, abrí el cajón donde guardaba las copias de mis documentos. Pasé mis dedos sobre ellos como quien acaricia una herida oculta. No sentí odio, no sentí deseos de venganza inmediata. Sentí una calma extraña como si la vida me hubiera dado una herramienta que debía usar en el momento exacto. Cerré el cajón con cuidado y me prometí esperar, porque a veces el tiempo es el arma más silenciosa y más letal que existe. Y yo, que había aprendido a esperar balances y auditorías durante toda mi vida, sabía que podía hacerlo. Ese fue el inicio de todo. No lo que pasó en la mesa, ni las palabras de mi hijo, ni siquiera la burla compartida. El verdadero inicio estuvo en mi decisión de callar, de no reaccionar en el instante, porque ese silencio fue el terreno fértil donde empezó a crecer mi dignidad recuperada. No era resignación, era la calma de alguien que sabe que el golpe final llegará cuando menos se lo esperen. Y yo estaba listo para esperar lo que hiciera falta. Mi nombre es Alfonso Herrera. Tengo 70 años y durante gran parte de mi vida fui contador público. No era un hombre de lujos, ni de escándalos, ni de excesos. Mi vida siempre estuvo marcada por la disciplina y el esfuerzo silencioso. Despertar antes que el sol, preparar balances que otros jamás comprenderían en detalle, enfrentar auditorías interminables y cerrar libros contables que parecían nunca acabar. Esa era mi rutina, mi modo de vida. No me quejo. En cierto modo, encontré en esos números una calma que no encontraba en otras cosas. Era como si, al ordenar las cuentas de otros, pudiera también darle sentido al caos que muchas veces cargaba dentro de mí. Sin embargo, esa vida dedicada al trabajo tuvo un precio. Dejé de lado viajes que soñaba hacer con mi esposa, postergué comidas familiares, sacrifiqué noches enteras de descanso por cumplir con un cliente que no me recordaría al día siguiente. Mi salud también se resintió. Los dolores de espalda y la presión alta se convirtieron en compañeros silenciosos que nunca me abandonaron. Y aunque me dolía, siempre me decía a mí mismo, vale la pena porque lo hago por ellos, por mi familia. Hoy, mirando hacia atrás, me pregunto si de verdad valió la pena tanto sacrificio. Gabriel, mi único hijo, creció viendo a un padre que trabajaba sin descanso. Pensé que eso lo inspiraría, que algún día entendería que lo hacía para darle oportunidades que yo nunca tuve. Pero me equivoqué. Gabriel se volvió un hombre obsesionado con la imagen, con aparentar, con demostrar un poder que en realidad no tenía. Siempre quería más. Ropa de marca, autos nuevos, cenas en restaurantes caros, y cuando no podía costearlo, buscaba la forma de que alguien más lo hiciera por él. Nunca aprendió a valorar lo sencillo, lo real, lo que se construye con años de esfuerzo. Parte de esa obsesión, lo sé bien, vino de Paola, su esposa. Una mujer de 34 años, elegante, calculadora, con una lengua afilada que nunca se detenía. Desde que la conocí, supe que me miraba con desprecio, como si yo fuera un hombre vulgar, demasiado sencillo para pertenecer a su mundo. Para ella, su padre era el ejemplo de clase y estatus que Gabriel debía imitar. Yo, en cambio, era apenas el recordatorio incómodo de un origen modesto que debía esconder. Esa diferencia se fue marcando con los años, hasta que finalmente ella convenció a Gabriel de que yo sobraba en su vida. Lo más cruel es que Paola no necesitaba gritarlo. Su influencia era silenciosa, constante, como una gota cayendo sobre la misma piedra hasta desgastarla por completo. Poco a poco, Gabriel dejó de pedirme consejos, dejó de visitarme con la misma frecuencia, dejó de verme como padre para verme como un obstáculo, y cuando hablaba de mí con otros, lo hacía como si yo fuera una carga, un viejo al que había que soportar solo por obligación. Esa transformación me dolió más que cualquier palabra hiriente.
ver cómo mi propio hijo se alejaba de mí sin siquiera notarlo. El reloj de oro se convirtió en la excusa perfecta para que todo aquello saliera a la luz, porque en el fondo el desprecio no era por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Para mí era un símbolo de trabajo y constancia. Para ellos era una mancha, un recordatorio de que yo había vivido con más dignidad de la que Gabriel jamás alcanzaría. El hecho de que me lo arrebataran en público, frente a familiares y conocidos, fue la confirmación de que mi lugar en su vida se había reducido a nada. Yo ya no era su padre, era apenas un pretexto para presumir, un escalón en su escalera social. Esa humillación no fue repentina. Fue el resultado de años en los que acepté callar, de años en los que pensé que era mejor no discutir para no perderlo. Muchas veces soporté comentarios hirientes, burlas disimuladas, desplantes en reuniones familiares. Siempre me decía, es joven, cambiará. Cuando madure, entenderá lo que hice por él. Pero ese cambio nunca llegó. Al contrario, cada año que pasaba parecía alejarlo más de mí, como si en lugar de madurar, se hundiera más en esa necesidad de aparentar. Y yo en silencio seguía soportando. Lo más duro fue cuando comprendí que no solo era Gabriel, sino también mi propia familia política la que me veía como un estorbo. En las reuniones, el suegro de Gabriel hacía comentarios velados sobre cómo los jóvenes deben abrirse paso sin la sombra de los viejos. Paola sonreía cómplice, y Gabriel, en lugar de defenderme, bajaba la cabeza o cambiaba de tema. Yo me quedaba ahí, escuchando, como si mi vida entera no tuviera valor. Esa complicidad silenciosa dolía más que un insulto directo, porque confirmaba que ya no tenía un lugar en su mundo. La gota que derramó el vaso fue esa comida familiar. Todo lo que había soportado durante años se concentró en ese instante en que mi hijo me quitó el reloj. No fue solo un robo material, fue un despojo emocional, una sentencia pública. Ya no eres parte de mi vida, no mereces respeto. Sentí que me arrancaban no solo un objeto, sino mi identidad, mi esfuerzo, mis recuerdos. Y en ese momento entendí que estaba solo, que no podía esperar gratitud de quienes habían decidido despreciarme. Esa noche me miré al espejo y casi no me reconocí. Vi a un hombre de cabello gris, con arrugas que hablaban de sacrificios, con una barba corta bien cuidada pero con ojos apagados. Vi a alguien que había entregado todo y que a cambio recibía desprecio. Pero también vi algo más, una chispa, una fuerza que todavía no estaba muerta. Porque dentro de mí, muy en el fondo, sabía que el tiempo, ese mismo tiempo que ellos me decían que ya me había vencido, iba a darme la razón, y el reloj que me habían arrebatado iba a ser la prueba. Los días siguientes a aquella comida fueron una mezcla de silencio y tormenta interior. Por fuera me mostré sereno, como si nada hubiera pasado. Seguí con mi rutina, con mis caminatas matutinas, con mis desayunos sencillos. Pero por dentro me ardía la herida. Cada vez que me miraba la muñeca desnuda, sentía un vacío difícil de explicar. No era el reloj lo que extrañaba, era la sensación de dignidad que se había ido con él, como si ese objeto fuera la última prueba de que mi vida había tenido sentido, y ahora me la hubieran arrebatado frente a todos. Gabriel no volvió a mencionar el tema. Para él, lo ocurrido no había sido una traición, sino un gesto natural. Ni siquiera tuvo la decencia de justificarlo después. En su cabeza, estaba convencido de que había hecho lo correcto, de que había engrandecido su imagen frente a su familia política. Esa indiferencia me dolió más que el acto mismo, porque un error puede perdonarse si hay arrepentimiento, pero la soberbia mata cualquier posibilidad de reconciliación, y mi hijo, mi propio hijo, prefería su orgullo antes que la dignidad de su padre. En las noches me costaba dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle de aquella escena. Me preguntaba en qué momento perdí a Gabriel, en qué instante dejé de ser su ejemplo para convertirme en una carga. Pensaba en su infancia, en cómo corría hacia mí cuando regresaba cansado del trabajo, en cómo me abrazaba y me decía que algún día quería ser como yo. Y luego lo comparaba con aquel hombre que ahora me humillaba frente a todos. Era como si hubiera perdido no solo a un hijo, sino también al niño que alguna vez me admiró. Mi nuera, Paola,
tampoco mostró compasión. Al contrario, después de ese día parecía mirarme con más altivez que nunca, como si yo hubiera quedado definitivamente reducido a un papel secundario en la vida de Gabriel. Cada palabra suya estaba cargada de veneno disfrazado de cortesía. Suegro, ¿cómo sigue su salud? Tiene que cuidarse. Ya no está para preocuparse de cosas materiales. Sonreía mientras lo decía, como si fuera un comentario inocente, pero yo sabía que cada una de esas frases era un recordatorio de que, para ella, yo ya no contaba. Mi único refugio en medio de todo ese desprecio era mi nieta, la hija de Gabriel y Paola, una niña de apenas 8 años, con una ternura que todavía no había sido contaminada por las obsesiones de sus padres. Ella me buscaba, me abrazaba sin reservas, me pedía que le contara historias de cuando era joven. Con ella podía sentirme vivo, podía recordar que aún tenía un propósito, pero incluso ese vínculo me preocupaba, porque sabía que con el tiempo sus padres intentarían alejarla de mí, tal como habían hecho ellos mismos. Fue entonces cuando empecé a reflexionar sobre lo que significaba envejecer. No el simple hecho de cumplir años, sino el peso real de ser visto como alguien inútil. La sociedad te aparta, los jóvenes te miran con condescendencia, y hasta los hijos que criaste con tanto amor creen que tu tiempo ya pasó. Esa sensación de ser invisible es más dura que cualquier enfermedad, porque uno puede aprender a vivir con dolores físicos, pero el dolor del desprecio se clava en el alma y se resiste a sanar. Me encontré a mí mismo caminando por las calles de Monterrey con las manos en los bolsillos, observando relojes en las vitrinas. No para comprar otro, porque sabía que ninguno podría reemplazar el que perdí, sino para recordar lo que significaba tenerlo. A veces me sorprendía mirando a los hombres más jóvenes que pasaban con trajes impecables y relojes brillantes en la muñeca. Me preguntaba si alguno de ellos sabría lo que realmente cuesta ganarse algo con años de sacrificio. Probablemente no. Tal vez por eso me dolía tanto que mi propio hijo no lo hubiera entendido. Ese fue mi primer colapso interno. No lloré, no grité, no busqué pelea. Simplemente me sentí derrotado, como si todo lo que había hecho en mi vida no hubiera servido para nada. Porque si el esfuerzo de 50 años no era suficiente para que tu propio hijo te respetara, entonces, ¿qué sentido tenía todo? Esa pregunta se convirtió en un fantasma que me acompañaba a todas partes, una sombra silenciosa que me recordaba que estaba al borde de perder no solo un reloj, sino mi propia dignidad. Pero dentro de mí, muy en el fondo, quedaba una semilla de esperanza. Tal vez era terquedad, tal vez era orgullo, o tal vez era fe en que la vida no podía ser tan injusta. Esa semilla me decía que debía esperar, que no era el momento de rendirme, que el tiempo, ese mismo tiempo que Gabriel despreciaba en mí, tenía un plan reservado. Me aferré a esa idea como a un salvavidas, porque sin ella me hubiera hundido definitivamente en la tristeza. Y así empezó mi silencio. No un silencio resignado, sino uno cargado de significado. Aprendí a observar sin reaccionar, a escuchar sin responder, a soportar sin quebrarme, porque sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, no sería necesario que yo gritara ni reclamara. Bastaría con dejar que el tiempo hablara por mí. Ese fue el verdadero inicio de mi resistencia, el comienzo de una batalla que nadie más veía, pero que yo libraba cada día en mi interior. Durante 50 años me levanté antes del amanecer, cuando Monterrey todavía dormía, y el aire fresco parecía cargar la promesa de un nuevo día. Salía de casa con el maletín en la mano, la camisa bien planchada y la mente ya ocupada en números, balances y auditorías. Mi vida fue una rutina estricta, repetitiva para muchos, pero para mí era la base de todo. Porque en cada jornada veía la oportunidad de asegurar el futuro de mi familia, de que Gabriel nunca conociera la escasez que yo sí conocí en mi infancia. Ese compromiso fue mi motor durante décadas. Recuerdo que muchas veces sacrificaba mis propios deseos por mantener el equilibrio económico del hogar. Hubo veranos en los que mi esposa me pedía viajar, salir de la ciudad para descansar, pero yo siempre encontraba un pretexto relacionado con el trabajo. El cliente necesita este informe, la auditoría es urgente, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Eran excusas, sí,
Pero también eran verdades. Sabía que si me aflojaba, aunque fuera un poco, todo lo que había construido podía tambalearse, y así, sin darme cuenta, fui posponiendo mi propia vida. Hubo noches en las que llegaba a casa después de jornadas interminables, y lo único que encontraba era el silencio. Gabriel ya estaba dormido, mi esposa cansada, y yo apenas alcanzaba a comer algo frío antes de acostarme. En esos momentos me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo, pero bastaba con mirar la sonrisa de mi hijo al día siguiente, su uniforme limpio para la escuela, sus cuadernos nuevos para recordar por qué lo hacía. Era mi forma de amar, trabajar en silencio para que nada le faltara. Con el paso de los años, mi cuerpo empezó a cobrar factura. Los dolores de espalda eran insoportables, la presión arterial subía sin aviso, y los médicos me repetían una y otra vez que debía bajar el ritmo. Pero ¿cómo hacerlo cuando aún había cuentas por pagar, estudios por cubrir, una casa que mantener? Aprendí a callar también ese dolor físico, a disimularlo para no preocupar a nadie. Tomaba mis pastillas a escondidas, fingía estar bien y seguía adelante, porque en mi mente, detenerme era fracasar. Nunca fui un hombre de lujos. Mientras otros colegas se compraban autos nuevos, yo seguía manejando el mismo coche durante 20 años. Mientras ellos presumían relojes importados, yo llevaba siempre el mismo reloj de acero sencillo que había comprado en mi juventud. Ahorraba cada peso, pensando en el futuro de Gabriel, y cuando por fin me jubilé, después de tantas décadas, sentí que merecía darme un único regalo. Por eso compré el reloj de oro. No era vanidad, era justicia conmigo mismo. Un recordatorio de que mi vida había valido la pena. Lo curioso es que, cuando lo llevé puesto por primera vez, Gabriel me miró raro. No me lo dijo de frente, pero noté en sus ojos una incomodidad, como si ver a su padre con algo valioso lo molestara. Tal vez sintió que ese reloj me daba un aire de dignidad que eclipsaba la imagen que él intentaba proyectar. Paola, por supuesto, no tardó en hacer un comentario. «Ese reloj se ve demasiado ostentoso en usted, suegro. Es un objeto para alguien más joven», me lo dijo sonriendo, pero yo entendí el veneno escondido detrás de esas palabras. Aún así, no dejé que me lo arrebataran en ese momento. Lo usaba en ocasiones especiales, no para presumir, sino para recordarme quién era y lo que había logrado. Cada vez que miraba la hora, veía reflejados los años de sacrificio, los balances entregados a tiempo, las noches de desvelo. Ese reloj era, en cierta forma, mi biografía silenciosa. Y aunque los demás no lo entendieran, yo sabía que llevaba en mi muñeca más que un objeto, llevaba la historia de mi vida, pero al mismo tiempo empecé a notar cómo Gabriel se transformaba. Cada vez que yo usaba el reloj, él evitaba mirarlo. Si alguien hacía un comentario positivo, él cambiaba de tema, y cuando su suegro estaba presente, Gabriel parecía tensarse, como si temiera que me vieran con algo que, según él, solo gente de clase debía tener. Esa incomodidad crecía con los días, hasta que finalmente se convirtió en desprecio abierto. Y yo, en silencio, lo observaba sin entender cómo podía dolerle tanto ver a su padre con un símbolo de esfuerzo. Los sacrificios que hice durante toda mi vida no solo me costaron la salud, también me costaron la relación con Gabriel, porque mientras yo trabajaba para darle todo, él crecía sin comprender lo que significaba ganarse algo con esfuerzo. Creció creyendo que todo estaba garantizado, que lo material era lo más importante y que la apariencia podía más que la verdad. Y esa fue mi culpa también, porque en mi afán de protegerlo, no le enseñé a valorar lo que cuesta cada cosa. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el reloj fue solo la excusa. El verdadero problema era que nunca aprendió lo que yo intenté darle en silencio. Y así fue como llegamos al día en que mi propio hijo decidió arrebatarme ese reloj. No lo hizo de la nada. Fue el resultado de años de incomprensión, de diferencias no resueltas, de sacrificios que para él nunca tuvieron valor. Y aunque me dolió, también entendí algo en ese momento. Todo lo que había entregado en silencio, todo lo que había callado, iba a regresar a mí de una forma u otra, porque el tiempo, mi aliado más fiel, nunca deja las cuentas sin saldar. Con el tiempo, mi relación con Gabriel se volvió un campo minado.
Cada conversación parecía esconder una crítica disfrazada. Cada encuentro familiar se transformaba en una oportunidad para que él mostrara su superioridad frente a mí. Yo lo notaba, pero me decía a mí mismo que era mejor callar, que no valía la pena pelear con mi propio hijo. Sin embargo, cada silencio acumulado era como una piedra más sobre mi espalda, y llegó un momento en que esa carga se hizo casi insoportable. Recuerdo una tarde en que lo invité a comer a mi casa. Preparé con esmero el guiso que más le gustaba de niño, esperando revivir un poco de aquella cercanía que habíamos perdido. Pero en cuanto se sentó a la mesa, lo primero que hizo fue revisar su celular, atender llamadas de negocios que parecían más importantes que mirarme a los ojos. Yo trataba de entablar conversación, de hablarle de cosas simples, de mi jardín, de mis recuerdos, pero él apenas respondía con monosílabos. Al final, se levantó antes de terminar el plato y dijo: «Tengo prisa, papá. Ya no estoy para perder tiempo en estas cosas». Esa frase me dejó un vacío que me acompañó semanas enteras. La influencia de Paola era cada vez más evidente. Ella no necesitaba gritar ni discutir. Bastaba con sus gestos, sus miradas de desaprobación, sus comentarios aparentemente inocentes que siempre terminaban degradándome. En reuniones familiares, cuando yo compartía alguna anécdota de mi vida profesional, ella interrumpía con frases como: «Ay, Alfonso, eso suena tan antiguo. Hoy todo es digital». Reía suavemente y los demás la seguían, mientras yo quedaba en silencio, sintiéndome como un hombre fuera de época, como un mueble viejo al que todos miran con lástima. El suegro de Gabriel, por su parte, era un hombre acostumbrado a recibir halagos. Le encantaba sentirse en el centro de atención, y cada vez que yo estaba cerca, parecía disfrutar en recordarme que su posición social era superior a la mía. «Usted fue contador, ¿no? Trabajo digno, sí, pero de oficinista. Lo mío fue dirigir, tomar decisiones grandes, manejar empresas». Lo decía mirándome directo a los ojos, sabiendo que esas palabras eran cuchillos disfrazados de conversación, y lo peor era ver a Gabriel sonreír, orgulloso, en lugar de defenderme. Yo trataba de convencerme de que debía soportar, que esas humillaciones eran pasajeras, que lo importante era mantener a la familia unida, pero cada vez se me hacía más difícil. Empecé a sentir que mi voz no tenía valor, que mis recuerdos no importaban, que mis años de esfuerzo eran vistos solo como polvo en el viento, y sin embargo me mantenía firme en un punto. No iba a pedirles respeto. El respeto no se mendiga, se gana. Y si ellos no querían dármelo, tarde o temprano la vida les enseñaría la lección. Lo más doloroso fue notar cómo Gabriel empezaba a repetir en público las frases que antes solo me decía en privado. En una reunión con amigos, frente a varias personas, me señaló y dijo: «Mi papá ya está viejo, ya no sabe de estas cosas modernas». Todos rieron, incluso Paola. Yo me quedé callado, con la mirada fija en mi vaso de agua, sintiendo cómo esa risa me atravesaba. No era una broma inocente, era un mensaje claro de que ya no me veía como alguien digno de ser escuchado, y esa humillación pública fue una de las heridas más profundas que recibí en mi vida. En esos momentos me preguntaba si había sido demasiado blando, demasiado permisivo. Tal vez debería haber sido más duro con Gabriel cuando era niño, enseñarle con firmeza lo que significaba respetar. Pero ya no podía retroceder el tiempo. Lo único que podía hacer era esperar, resistir y confiar en que la vida misma pusiera las cosas en su lugar, aunque, debo admitirlo, a veces la desesperanza me ganaba, y pensaba que moriría siendo visto como un estorbo, como un viejo sin voz. Lo que me mantenía en pie era mi nieta. Ella corría a mis brazos cada vez que me veía, me pedía que le contara historias y me llenaba de abrazos sinceros. En esos instantes sentía que aún tenía un propósito, que no todo estaba perdido. Era como una luz en medio de tanta oscuridad, pero al mismo tiempo me dolía imaginar el día en que también ella podría mirar a su abuelo con desprecio, influenciada por sus padres, y ese miedo me apretaba el pecho cada noche. En mi soledad empecé a escribir notas, a dejar todo en orden. Revisaba documentos, acomodaba papeles, repasaba una y otra vez mi testamento, y allí, entre todo eso, volví a mirar el estuche del reloj. Recordé que en su interior había guardado copias notariadas y documentos importantes, y pensé,
Ellos creen que me quitaron todo, pero no saben que dentro de ese objeto está la semilla de lo que algún día los hará enfrentarse a su verdad. Esa idea me daba fuerzas, como un secreto que me mantenía vivo. Si te está llegando esta historia, no olvides suscribirte y dejar un comentario de apoyo para quienes han vivido algo similar. El almuerzo familiar en el que Gabriel decidió arrebatarme el reloj fue la culminación de años de pequeñas humillaciones. Esa tarde todos estábamos reunidos en la mesa, y aunque el ambiente parecía cordial, yo sentía en el aire una tensión silenciosa. Paola se movía como dueña del lugar, atendiendo a su padre con una devoción exagerada, mientras Gabriel hacía todo lo posible por resaltar su imagen frente a él. Yo, en cambio, permanecía en silencio, observando cómo mi hijo se desvivía por impresionar a alguien que nunca lo miraría con verdadero respeto. El reloj estaba sobre la mesa, junto a mi vaso de agua. Lo había dejado allí un instante, mientras acomodaba la servilleta. Fue entonces cuando Gabriel lo tomó sin siquiera pedirme permiso. Lo levantó, lo mostró con arrogancia y dijo: «Esto se ve ridículo en ti, papá. Mi suegro sabrá lucirlo mejor». No olvidaré jamás esas palabras. Fueron como un cuchillo en el pecho. Nadie reaccionó. Ni una sola voz se levantó para detenerlo. Todos se limitaron a observar cómo me despojaba de lo más valioso que tenía. Ver a su suegro extendiendo la muñeca con una sonrisa de satisfacción fue una de las escenas más dolorosas de mi vida. Aquel hombre, que nunca había trabajado conmigo ni sabía lo que significaban mis sacrificios, ahora llevaba en su brazo el símbolo de toda mi existencia. Lo hacía con orgullo, como si el reloj hubiera estado destinado a él desde siempre. Yo me quedé inmóvil, tragándome la rabia, sosteniendo la calma para no rebajarme a gritar frente a todos, pero por dentro sentí que me rompía en 1000 pedazos. Paola, por supuesto, no perdió la oportunidad de clavarme su veneno. «Ahora sí, qué elegancia, papá. Ese reloj le queda perfecto a mi padre. Usted ya no necesita preocuparse por esas cosas», lo dijo con una sonrisa burlona, mientras los demás asentían. Fue como si todos se hubieran puesto de acuerdo en confirmar mi inutilidad, en recordarme que ya no era más que un viejo que debía aceptar su lugar en silencio. Yo apenas logré bajar la mirada, porque si la levantaba, temía que mis ojos delataran las lágrimas que me ardían por dentro. En ese momento entendí que había perdido mi lugar en su mundo. No era un padre, no era un hombre digno de respeto. Para Gabriel, yo me había convertido en un estorbo que debía apartar para brillar frente a su familia política. Y lo más cruel fue que lo hizo sin vergüenza, sin arrepentimiento, convencido de que me estaba poniendo en mi lugar. Esa certeza suya, esa soberbia, fue lo que más me hirió, porque un error puede perdonarse, pero el desprecio consciente es una herida que nunca sana. Después de ese día, me convertí en una sombra en las reuniones familiares. Nadie me preguntaba nada, nadie se interesaba por mi opinión. Gabriel hablaba con orgullo de los negocios que intentaba levantar. Paola presumía su vida social, y yo me limitaba a escuchar en silencio, como si no existiera. A veces, alguien me preguntaba por cortesía cómo estaba mi salud, pero ni siquiera esperaban mi respuesta. Era un formalismo vacío. Yo sabía que ya no me veían como parte de la familia, sino como una carga que soportaban por obligación. Lo más doloroso fue darme cuenta de que Gabriel parecía disfrutar con cada una de esas humillaciones, como si cada vez que me reducía frente a los demás, él creciera un poco más en su propia ilusión de grandeza. No veía a su padre, veía a un rival que debía empequeñecer para sentirse fuerte. Y yo, que había entregado mi vida para que él tuviera oportunidades, ahora era tratado como un enemigo al que había que aplastar. Esa ironía me quemaba por dentro, pero me mantenía en silencio, porque sabía que gritar no cambiaría nada. Una tarde, en medio de otra reunión, un primo lejano comentó lo elegante que siempre me veía con mi reloj. Gabriel, con una risa seca, respondió: «Ah, ese reloj ya no lo tiene, ahora lo disfruta alguien que sí sabe darle valor». Todos rieron. Yo sentí que la tierra se abría bajo mis pies. No era suficiente con haberme arrebatado el objeto. Ahora también se encargaba de restregarlo en público, de recordarme frente a todos que ya no tenía derecho ni siquiera a mis propios recuerdos. Fue una de las humillaciones más crueles que soporté en mi vida. A partir de entonces, cada vez que me encontraba con conocidos que preguntaban por el reloj, yo inventaba una excusa.
Decía que lo había guardado, que ya no lo usaba porque pesaba demasiado, o que prefería no llevarlo por seguridad. Mentiras piadosas para no tener que confesar la verdad, que mi propio hijo me lo había arrebatado para entregárselo a otro. Esa vergüenza me acompañaba a todas partes, como una sombra silenciosa que me recordaba lo bajo que había caído en la estima de mi propia sangre. Sin embargo, en medio de toda esa injusticia, yo mantenía un secreto: los documentos guardados en el estuche del reloj. Cada vez que pensaba en ellos, una chispa de esperanza se encendía dentro de mí, porque sabía que ese descuido suyo, ese acto de desprecio, tarde o temprano se convertiría en su ruina. Y esa idea me mantenía firme. Me recordaba que el tiempo aún tenía cuentas pendientes con Gabriel. El mismo tiempo que él decía que ya había pasado para mí, sería el que lo pondría frente a su verdad. Después de aquel almuerzo, pasé varios días repasando cada detalle en mi cabeza. No lo hacía con rencor, sino con una calma extraña, como si estuviera observando mi propia vida desde afuera. Mientras Gabriel se hundía en sus ilusiones, yo comencé a comprender que el silencio podía ser mi mayor fuerza. No necesitaba gritar, ni reclamar, ni suplicar respeto. Bastaba con esperar, porque el tiempo, que tanto me habían echado en cara, sería mi mejor aliado. Fue entonces cuando decidí revisar el cajón donde guardaba las copias de mis documentos. Allí estaba todo: mi testamento actualizado, una serie de papeles notariales y registros importantes que había protegido durante años. Lo curioso es que nadie en mi familia lo sabía. Ni Gabriel, ni Paola, ni mucho menos su suegro. El único testigo silencioso de ese secreto era el estuche del reloj. Y al verlo vacío, recordé que aún tenía la copia segura, intacta, esperando el momento en que todo se revelara. No era venganza lo que sentía, aunque muchos podrían pensarlo. Era una especie de justicia silenciosa, un deseo profundo de que el esfuerzo de toda mi vida no terminara en manos de quienes no supieron valorarlo. Yo no buscaba humillar a Gabriel, aunque él lo hubiera hecho conmigo. Lo que quería era que entendiera de una vez por todas lo que significa el respeto. Y si el destino quería que la lección llegara a través de esos documentos, entonces yo no me opondría. Mientras tanto, seguí desempeñando mi papel de hombre viejo y silencioso en las reuniones. Ellos creían que me habían derrotado, que mi lugar en la familia ya estaba borrado. Pero dentro de mí, cada gesto de desprecio era como una gota más en un vaso que tarde o temprano se derramaría. Yo observaba, callaba, y al mismo tiempo tomaba nota de cada palabra, de cada mirada, de cada burla, porque sabía que todo eso sería el telón de fondo cuando llegara la hora de la verdad. Lo curioso es que, mientras más me humillaban, más fuerte me volvía por dentro. Empecé a caminar erguido otra vez, no para demostrarles nada, sino para recordarme a mí mismo que todavía era un hombre digno. Miraba mi reflejo en el espejo, y aunque veía arrugas y cabellos grises, también veía a alguien que había sobrevivido a mucho peor. Y me repetía en silencio: ellos creen que ya no valgo, pero aún no saben lo que guardo conmigo. Esa convicción era mi escudo invisible. A veces, mientras cenaba solo, imaginaba el día en que Gabriel descubriría la verdad. No lo visualizaba como un momento de revancha, sino como una escena inevitable, casi natural. Él, desesperado, con el orgullo roto, buscando en mí la ayuda que alguna vez despreció. Y yo, tranquilo, mostrándole que el verdadero valor nunca estuvo en lo que aparentaba, sino en lo que se había construido en silencio. Esa imagen se repetía en mi mente como una película que sabía que tarde o temprano llegaría a proyectarse. La vida, sin embargo, no tardó en mostrarme señales de que ese momento estaba cerca. Gabriel empezó a hablar cada vez más de sus negocios fallidos, de las deudas que lo acosaban, de la presión de su suegro para mantener una imagen que no podía sostener. Yo lo escuchaba en silencio, sin ofrecer consejo ni crítica. Solo observaba cómo la máscara de superioridad que había llevado con tanto orgullo comenzaba a resquebrajarse. Y dentro de mí, aunque me dolía verlo sufrir, también sentía que era la consecuencia natural de sus decisiones. Paola, por otro lado, empezaba a mostrar signos de impaciencia. Ya no lo miraba con los mismos ojos de antes. La altivez con la que siempre me había enfrentado se transformaba en quejas constantes hacia Gabriel.
No puedes seguir así. Mi padre espera más de ti. ¿Qué van a decir si nos ven perder lo que tenemos? Sus palabras eran dagas que perforaban el orgullo de mi hijo, y yo lo notaba, pero no intervenía, porque entendí que no era mi lugar rescatarlo de la trampa que él mismo había construido. Mientras tanto, yo me refugiaba en la compañía de mi nieta. Ella seguía viéndome como el abuelo que la escuchaba, que le contaba historias, que la abrazaba sin condiciones. En su inocencia encontraba la confirmación de que aún tenía algo que ofrecer al mundo, y esa certeza me daba fuerza para seguir esperando el momento de actuar, porque sabía que cuando llegara, no sería yo quien gritara, sino la verdad misma, revelándose con un peso imposible de ignorar. Y así fue como la semilla de la virada empezó a crecer dentro de mí, no con ruidos, no con planes de venganza, sino con la serenidad de alguien que confía en que la vida pone todo en su lugar. El reloj ya no estaba en mi muñeca, pero el tiempo seguía corriendo a mi favor, y cada día que pasaba me acercaba un poco más al instante en que el silencio hablaría más fuerte que cualquier humillación. El día que Gabriel llegó a mi casa con la mirada rota lo supe de inmediato. La vida había empezado a cobrarle cada una de sus decisiones. No era el mismo hombre soberbio que me había arrebatado mi reloj. Su traje estaba arrugado, la corbata mal puesta y sus ojos enrojecidos. Apenas cruzó la puerta, entendí que algo se había quebrado dentro de él, y aunque mi corazón de padre quería abrazarlo, mi dignidad me pedía esperar a escuchar sus palabras. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas, y por primera vez en años bajó la cabeza. No pudo sostener mi mirada. «Papá, necesito tu ayuda». Esa frase, tan simple, tenía un peso enorme, porque venía de un hombre que siempre me había despreciado, que nunca reconocía debilidades, que prefería humillar antes que pedir. Y ahora estaba allí, derrotado, reconociendo lo que tanto tiempo negó, que todavía me necesitaba. Me habló de sus deudas, de los negocios que habían fracasado, de la presión insoportable de su suegro que lo amenazaba con retirarle el apoyo. Contó que los bancos lo tenían acorralado, que ya no sabía cómo sostener la imagen que había construido a base de apariencias. Sus palabras eran rápidas, atropelladas, como si quisiera vaciar toda su angustia en mí. Yo lo escuchaba en silencio, recordando cada una de las veces que me había dicho que estaba viejo, que ya no servía, que mi tiempo había pasado. Finalmente se levantó y casi se arrodilló frente a mí. «Papá, necesito dinero. Necesito que me prestes lo que tengas, lo que puedas. No sé a quién más recurrir». Ver a mi hijo así me partía el alma, porque detrás de ese hombre desesperado todavía reconocía al niño que alguna vez me pidió ayuda para levantarse después de una caída. Pero también recordaba que fue él mismo quien me quitó con desprecio lo único que representaba mi esfuerzo. Esa contradicción me atravesaba, me arrancaba el corazón en dos. Lo miré fijamente y le hice una sola pregunta. «¿Por qué me humillaste? ¿Por qué me quitaste lo único que representaba mi vida de trabajo?» Gabriel guardó silencio unos segundos, como si no tuviera fuerzas para responder. Luego, sin mirarme, murmuró: «Porque no soportaba que te vieran con algo que yo no podía pagar, porque me daba vergüenza que pensaran que mi padre vivía mejor que yo». Sus palabras fueron más dolorosas que cualquier grito. No fue un error, fue pura envidia. Y esa confesión me confirmó lo que siempre temí. En ese instante sentí una mezcla de emociones imposibles de describir. Por un lado, compasión por mi hijo, derrotado por la vida. Por otro, una indignación profunda, porque me confesaba sin pudor que había preferido destruirme antes que aceptar mi valor. Y entonces entendí que había llegado la hora de soltar mi verdad, no como un castigo, sino como un espejo inevitable en el que él tendría que mirarse. Respiré hondo, me levanté lentamente y caminé hacia el viejo cajón de mi escritorio. Lo abrí con calma, como quien abre un capítulo pendiente de su vida. Allí estaban las copias de los documentos que había guardado en el estuche del reloj. Los tomé entre mis manos, los miré un instante y luego los coloqué sobre la mesa, frente a Gabriel. Él los observó confundido, sin entender aún lo que estaba viendo. «Todo lo que despreciaste, Gabriel, todo lo que dijiste que no valía nada está aquí». Mi voz sonaba firme, tranquila, sin necesidad de elevarse. «Mientras tú corrías detrás de apariencias, yo guardé en silencio lo único que realmente tenía valor.
mi dignidad y mi legado. Y ahora, el mismo objeto que usaste para humillarme es el que guarda las llaves de lo que hoy necesitas desesperadamente. Él extendió la mano con nerviosismo, tomó los documentos y empezó a leer. A medida que avanzaba, su rostro cambiaba de color. La seguridad que alguna vez lo caracterizó se desmoronaba palabra por palabra. Allí estaba mi testamento, mi plan financiero, todo lo que aseguraba que mi esfuerzo no se perdería en manos de la vanidad. Y lo más cruel para él era saber que había menospreciado todo eso, creyendo que me arrebataba solo un reloj. En ese momento sonó su teléfono. Era una llamada del banco exigiendo el pago inmediato de sus deudas. Gabriel, pálido, con la voz entrecortada, contestó frente a mí. Yo lo observaba en silencio, con el corazón apretado pero la mirada firme, porque entendí que no era yo quien hablaba, era la vida misma cobrándole las cuentas. Y ahí, frente a mí, mi hijo se derrumbaba, comprendiendo que el tiempo que él había despreciado, finalmente, le estaba pasando factura. El silencio que siguió a la llamada fue abrumador. Gabriel dejó el teléfono sobre la mesa, con la mirada perdida y el rostro desencajado. Por primera vez lo vi realmente derrotado, sin máscaras, sin soberbia, sin esa arrogancia que siempre lo había definido. Era solo un hombre hundido en sus propias decisiones, enfrentando el peso de todo lo que había despreciado. Yo lo observaba en calma, con una mezcla de tristeza y dignidad, porque entendía que ese era el momento que la vida había estado preparando en silencio. Me incliné hacia adelante y hablé despacio, como si cada palabra debiera grabarse en su memoria. ¿Ves, Gabriel? Todo lo que pensaste que era inútil, lo que consideraste viejo, anticuado, sin valor, es lo único que te sostiene ahora. Y lo peor es que no lo supiste ver cuando aún tenías la oportunidad de aprender. Mi voz no era de reproche, sino de verdad desnuda, porque ya no necesitaba defenderme. La realidad lo estaba haciendo por mí. Gabriel intentó responder, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Murmuró excusas, culpó a su suegro, habló de la presión que sentía. Yo lo escuché sin interrumpirlo, hasta que finalmente calló. Entonces le dije, la presión no la puso nadie más, hijo. Tú elegiste vivir de apariencias. Tú elegiste humillarme para quedar bien frente a otros. Y ahora esos mismos a quienes intentaste impresionar son los que te han dado la espalda. Él bajó la cabeza y por un instante me pareció ver al niño que alguna vez lloraba cuando no lograba algo en la escuela. La diferencia era que ahora no había tarea que pudiera corregirse con esfuerzo, ni palabras que borraran lo hecho. Esta vez, la lección era definitiva. Yo me levanté, caminé hacia la ventana y miré el cielo de Monterrey, tan vasto como mis propios pensamientos. El tiempo siempre pone a cada uno en su lugar. Murmuré más para mí que para él. Guardé nuevamente los documentos en el cajón, no porque quisiera esconderlos, sino porque entendí que no necesitaba mostrarlos más. El simple hecho de que Gabriel los hubiera visto era suficiente. Había comprendido que aquel reloj que me quitó, aquel gesto de desprecio, contenía en realidad la clave de todo lo que ahora necesitaba, y aunque me pedía ayuda, yo sabía que no podía darle más que la verdad, que la vida no regala dignidad, que hay que ganársela. Lo más impactante fue la calma que sentí en ese momento. No había rencor, no había ganas de venganza, solo una paz profunda, la certeza de que finalmente había recuperado lo que me habían arrebatado, mi voz, mi dignidad, mi lugar como hombre. No necesitaba gritarlo frente a nadie, porque la escena misma ya lo había dejado claro. Gabriel, derrotado frente a mí, era la prueba viviente de que el silencio puede ser más poderoso que cualquier humillación. Esa misma noche, Gabriel volvió a recibir llamadas, mensajes desesperados de sus acreedores. Caminaba por mi sala de un lado a otro, como un animal acorralado, mientras yo permanecía sentado en mi sillón, sereno. En un momento me miró a los ojos y me dijo, «Papá, no sé qué hacer». Esa frase me dolió más que cualquier otra, porque hubiera querido evitarle tanto dolor, pero también entendía que era el precio de sus elecciones. Yo respondí con calma, «Lo único que puedes hacer es aprender, Gabriel, aprender de lo que despreciaste». Al día siguiente, su suegro vino a buscarlo. Nunca olvidaré la escena. Entró a mi casa con el reloj aún en su muñeca, sin saber nada de lo que había pasado la noche anterior.
Miró a Gabriel con frialdad y le dijo: «Si no resuelves tus deudas, no cuentes más con nosotros». Luego se marchó sin saludarme siquiera. Fue un momento humillante para mi hijo, pero al mismo tiempo una revelación. Aquel hombre a quien tanto quiso impresionar lo dejaba caer sin miramientos. Y yo, el padre que siempre había despreciado, era el único que seguía a su lado. Gabriel no dijo nada después de eso. Se quedó sentado, con el rostro pálido, entendiendo por fin la magnitud de su error. Yo tampoco añadí más. No hacía falta, porque había comprendido que el verdadero castigo no era mi rechazo, sino el peso de la vergüenza que él mismo tendría que cargar a partir de ese día. Una vergüenza que ni el dinero ni las apariencias podían borrar. Y en ese silencio, en esa calma casi sagrada, sentí que la vida me había devuelto la justicia que tanto había esperado. No a través de gritos, no a través de venganzas, sino con la fuerza de la verdad desnuda. El mismo reloj que me quitaron fue la llave de su caída. Y yo, que soporté en silencio tantos años de humillación, finalmente podía respirar con la tranquilidad de haber recuperado mi dignidad. Después de aquella confrontación, mi vida empezó a tomar un rumbo distinto. No fue de la noche a la mañana, pero sentí como si una carga inmensa se hubiera quitado de mis hombros. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni esperar que Gabriel me diera el reconocimiento que nunca quiso darme. Había entendido que mi valor no dependía de sus palabras ni de su aprobación. Y eso, aunque parecía algo pequeño, fue el inicio de una nueva libertad para mí. Me dediqué a mi casa, a mi jardín, a mis paseos tranquilos por el barrio. Descubrí que había un mundo de cosas simples que me habían pasado desapercibidas durante años por estar tan concentrado en el trabajo y en mantener una familia que al final me dio la espalda. Empecé a disfrutar de un café en silencio, de escuchar la radio, de leer libros que siempre había dejado pendientes. Era como si el tiempo, en lugar de ser un enemigo, se hubiera vuelto mi mejor aliado. Gabriel, en cambio, se hundía cada vez más en sus propios errores. Sus deudas crecían, su matrimonio se deterioraba, y el respeto de su suegro desapareció por completo. Ya no lo miraban como el hombre de éxito que quería aparentar ser, sino como alguien que había fallado en todo aquello que intentó sostener con orgullo. Lo vi pasar de la arrogancia a la humillación, y aunque me dolía como padre, también entendía que era la consecuencia inevitable de haber despreciado lo verdadero por perseguir lo superficial. Lo único que me mantenía unido a él era mi nieta. Ella nunca dejó de buscarme. Seguía llegando a mi casa con sus dibujos, con sus preguntas, con sus abrazos sinceros, y en ella encontré la confirmación de que todavía podía transmitir amor y enseñanzas, aunque su padre hubiera elegido otro camino. Me decía: «Abuelo, contigo me siento tranquila, porque siempre me escuchas». Esa frase, tan simple, me devolvía la certeza de que aún tenía un propósito en este mundo. Con el tiempo, comprendí que no necesitaba recuperar el reloj. Ese objeto ya no tenía importancia. El verdadero valor estaba en lo que había guardado dentro, en lo que representaba y en lo que me permitió demostrarme a mí mismo. Entendí que la dignidad no está en lo que llevamos en la muñeca, sino en cómo enfrentamos las pruebas de la vida. Y esa lección fue la que finalmente me liberó de toda la rabia acumulada. Un día, mientras caminaba por la ciudad, pasé frente a una joyería y vi relojes brillando en la vitrina. Sonreí al pensar en cómo aquel objeto había marcado un antes y un después en mi vida. Ya no sentí dolor ni resentimiento, solo una especie de gratitud silenciosa, porque gracias a esa humillación comprendí que no era un reloj lo que había perdido, sino la oportunidad de renacer como hombre. Hoy vivo tranquilo, con pocos lujos pero con dignidad. No necesito demostrarle nada a nadie, porque el tiempo ya me dio la razón. Mi nieta sigue visitándome, sigue abrazándome como nadie más lo hace. Gabriel, en cambio, carga con su propia vergüenza y con el desprecio del mismo suegro que un día quiso impresionar. Y yo lo observo desde la distancia, sin odio, solo con la calma de quien sabe que la vida misma puso las cosas en su lugar. Cerré mi puño aquella tarde en que me arrebataron el reloj y comprendí que nunca más debía abrirlo para entregar mi dignidad. Desde entonces camino erguido, con la certeza de que ningún desprecio
puede arrancarme lo que realmente soy. Y aunque muchos me vean como un hombre viejo, sé que llevo en mi interior la fuerza de alguien que sobrevivió al abandono, a la humillación y al silencio, y aún así encontró la forma de levantarse. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde donde nos ves y no olvides suscribirte al canal, porque al final no se trata de lo que nos quitan, sino de lo que decidimos guardar en silencio. Y yo decidí guardar mi dignidad, y esa nadie, ni siquiera mi propio hijo, pudo arrebatármela. Con los días fui descubriendo una calma que nunca había conocido antes. No era la calma de quien ya no tiene fuerzas, sino la de quien ha aprendido a mirar la vida desde otra perspectiva. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando ser el sostén de los demás, entregando todo de mí, esperando gratitud que nunca llegó. Y ahora, por primera vez, me estaba sosteniendo a mí mismo. Esa sensación era extraña, nueva, pero profundamente liberadora. Me acostumbré a caminar por las calles sin prisa, a detenerme a saludar a los vecinos, a observar el cielo de Monterrey cuando se tiñe de rojo al atardecer. Antes, mi vida era una carrera contra el tiempo, una lucha constante por cumplir con responsabilidades. Ahora cada minuto era un regalo. El reloj ya no estaba en mi muñeca, pero descubrí que el tiempo no se mide con agujas, sino con la paz que uno siente en el corazón. Gabriel seguía visitándome de vez en cuando, siempre con esa mezcla de vergüenza y necesidad en la mirada. Yo lo recibía, le ofrecía un café, lo escuchaba sin reproches. No le recordaba su humillación, porque entendí que la vergüenza que cargaba era suficiente castigo. A veces intentaba justificarse, diciendo que había sido influenciado, que la presión lo llevó a actuar así. Yo lo escuchaba, pero en mi interior sabía que no se trataba de excusas. Era su carácter, su elección, su camino. Y yo ya no podía cargar con sus decisiones. Lo más sorprendente fue notar cómo mi nieta crecía, y con los años empezaba a notar las tensiones familiares. Un día me preguntó directamente: «Abuelo, ¿por qué papá a veces te habla feo?». Esa pregunta me atravesó como un rayo porque me obligaba a responder con sinceridad, sin dañar su inocencia. La miré a los ojos y le dije: «Porque a veces los adultos se olvidan de lo que realmente importa, hija. Pero lo importante es que tú nunca olvides respetar y amar de verdad». Ella asintió con seriedad, como si esas palabras se le grabaran para siempre. Mi casa se convirtió en un refugio para mí. Aprendí a disfrutar de los pequeños rituales, preparar mi propio café con calma, regar las plantas, escuchar música suave en la radio. Incluso empecé a escribir en un cuaderno mis memorias, no para publicarlas, sino para dejarle a mi nieta un testimonio de quién fui. Quería que, cuando yo ya no estuviera, pudiera leer esas páginas y entender que su abuelo fue un hombre que luchó, que sufrió, que cayó, pero que también supo levantarse con dignidad. A veces me visitaban viejos compañeros de trabajo y me decían que envidiaban mi tranquilidad. Ellos, aún atrapados en la rutina, no entendían cómo podía verme tan sereno después de todo lo que pasé. Yo sonreía y les decía: «La paz no viene de lo que tienes, sino de lo que decides soltar». Y en mi caso, había decidido soltar la rabia, el rencor, las expectativas, porque entendí que la vida es demasiado corta para cargar con lo que no se puede cambiar. El recuerdo del reloj seguía apareciendo de vez en cuando, como una cicatriz que ya no duele, pero que siempre está ahí. No lo extrañaba como objeto, sino como símbolo, y me gustaba pensar que, aunque ya no lo tenía en la muñeca, su verdadero valor permanecía conmigo. Era la prueba de que nadie puede arrebatarte lo que llevas en el alma, y cada vez que pensaba en eso, me sentía más fuerte, más ligero, más dueño de mí mismo. También me di cuenta de que mi historia no era única. Al hablar con otros hombres de mi edad, escuchaba relatos parecidos: hijos que se alejaban, familias que despreciaban, sacrificios que se olvidaban. Comprendí que la vejez, más que un deterioro físico, era muchas veces un destierro silencioso. Pero también entendí que no estábamos condenados a vivirlo en resignación, que la dignidad podía recuperarse, aunque fuera tarde, aunque el mundo insistiera en hacernos invisibles. Y así, poco a poco, aprendí a reconciliarme con mi propia historia. No con Gabriel, porque esa herida aún necesitaba tiempo,
sino conmigo mismo. Acepté que había cometido errores, que había sido demasiado permisivo, que había callado demasiado. Pero también reconocí que, a pesar de todo, había sido fiel a mis valores, y esa certeza me dio una paz que nadie podía arrebatarme. Hoy, cuando me siento en el sillón de mi sala y miro las fotos antiguas, no siento tristeza, siento gratitud, porque la vida, con todo su peso y sus golpes, me enseñó la lección más importante, que la verdadera riqueza no está en lo que das a otros esperando recibir algo a cambio, sino en lo que logras guardar dentro de ti. Y yo guardé mi dignidad. Y esa, hasta el último de mis días, seguirá siendo mi tesoro más grande. La primera vez que decidí viajar solo fue un acto de valentía para mí. Durante años había postergado ese deseo por las responsabilidades, por los compromisos, por el miedo a dejar a mi familia sin apoyo. Ahora, con el corazón más liviano, me animé a tomar un autobús hacia un pequeño pueblo cercano. Allí caminé por calles tranquilas, probé la comida local y me senté en una plaza a observar la vida pasar. Fue una experiencia sencilla, pero para mí significó un renacimiento. Era como si me hubiera demostrado a mí mismo que todavía podía disfrutar de la vida sin depender de nadie. De regreso a casa, empecé a planear pequeñas escapadas. No eran viajes largos ni lujosos, pero me recordaban que aún estaba vivo, que el tiempo que me quedaba podía ser mío, y no de quienes habían querido arrebatarme la dignidad. Me gustaba anotar en un cuaderno cada detalle, los colores del cielo, las conversaciones con desconocidos, el sabor de una comida casera compartida en un mercado. Esos recuerdos se volvieron más valiosos que cualquier objeto material, porque me pertenecían por completo. Mientras tanto, Gabriel seguía enredado en sus propios problemas. A veces venía a verme, abatido, con la mirada cansada. Ya no tenía la arrogancia de antes, pero tampoco encontraba la forma de pedirme perdón de verdad. Se quedaba en silencio, como si las palabras se le atragantaran. Yo no lo presionaba. Entendí que cada uno tiene su propio tiempo para enfrentar sus culpas y que mi tarea ya no era salvarlo, sino simplemente estar allí, firme, mostrando con mi ejemplo lo que significa resistir con dignidad. Paola, en cambio, casi no volvía a aparecer por mi casa, y en cierto modo lo agradecía. Su ausencia me daba paz. Nunca tuve rencor hacia ella, pero sabía que su presencia siempre venía cargada de juicios y desprecios. No la necesitaba. Mi vínculo era con mi nieta, y mientras ella siguiera buscándome, todo lo demás carecía de importancia. Esa niña, con su inocencia y su cariño, fue mi verdadero salvavidas en los momentos más oscuros. Me encontré también reencontrando amistades que había dejado en el olvido. Viejos colegas, antiguos vecinos, personas con las que había perdido contacto por estar demasiado ocupado en el trabajo o en la familia. Con ellos recuperé conversaciones profundas, risas sinceras, recuerdos compartidos. Y entendí que había mucho por rescatar, que la vida me ofrecía aún la oportunidad de reconectar con lo que realmente importaba. En las tardes me sentaba en el porche de mi casa con un libro en las manos, pero a veces me sorprendía dejando el libro a un lado, solo para mirar el cielo y escuchar el canto de los pájaros. Descubrí que la soledad, lejos de ser un castigo, podía convertirse en un espacio sagrado para el alma. Ya no temía a los silencios, al contrario, los buscaba, porque en ellos encontraba la voz más clara, la mía. Hubo noches en las que me permití llorar, no de tristeza, sino de liberación. Lloré por lo que entregué y nunca fue valorado, por los años que se fueron sin darme cuenta, por los momentos en los que me callé cuando debía haber hablado, pero también lloré de gratitud, porque la vida me había permitido llegar a viejo con la lucidez suficiente para comprender mis errores y sanar mis heridas. Y esas lágrimas fueron, quizás, el mayor acto de fortaleza de mi vida. Cada vez que veía a mi nieta jugar en el jardín, pensaba en todo lo que aún podía enseñarle. No con discursos ni sermones, sino con el ejemplo silencioso de alguien que supo resistir la humillación y volver a levantarse. Quería que ella entendiera que la vida no siempre es justa, pero que siempre hay una manera de sostener la dignidad, y que, al final, eso es lo único que nadie puede arrebatarte. Algunos amigos me decían que debería haber enfrentado a Gabriel con dureza, que tendría que haberlo desheredado, que merecía pagar caro por lo que me hizo, pero yo nunca lo vi así.
No quería castigar a mi hijo. La vida ya lo había hecho y lo seguiría haciendo. Mi papel era distinto: mostrarle, aunque fuera en silencio, que se puede vivir sin rencor, que la verdadera justicia no viene de los hombres, sino del tiempo. Y así, sin darme cuenta, me fui transformando. Ya no era el hombre que soportaba humillaciones en silencio. Ahora era alguien que había encontrado su voz en la calma, en la paz, en la certeza de que la dignidad no se negocia. Y aunque los demás me siguieran viendo como un viejo, yo sabía que era mucho más. Era un sobreviviente, un testigo de mi propia victoria silenciosa. Con el paso de los meses, me acostumbré a vivir con lo justo y descubrí que no necesitaba más. La abundancia que buscaba Gabriel nunca estuvo en el dinero ni en los lujos, sino en la capacidad de dormir tranquilo, de despertar sin deudas emocionales. Me levantaba cada mañana sin sentir la presión de demostrar nada a nadie, y eso era un lujo que ni el reloj más caro del mundo podía darme. La paz interior, entendí, era la verdadera riqueza. Empecé a dedicar más tiempo a la lectura, a los cuadernos en los que escribía reflexiones y recuerdos. A veces, al releer mis propias palabras, me sorprendía al darme cuenta de cuánto había cambiado. Ya no escribía desde la herida, sino desde la cicatriz. Y en esas páginas encontré un espejo distinto. No el hombre derrotado que fui en un almuerzo familiar, sino el hombre que supo levantarse después de la caída. Un día, mi nieta hojeó uno de mis cuadernos sin que yo lo notara. Cuando me di cuenta, ya estaba leyendo en voz baja una frase que había escrito semanas antes. El silencio es el grito más fuerte de la dignidad. Me miró con los ojos grandes y me preguntó qué significaba. Le expliqué que no siempre hay que levantar la voz para hacerse respetar, que a veces basta con esperar, con mantener la calma, con dejar que la verdad se muestre sola. Ella me abrazó y me dijo: «Yo quiero ser como tú, abuelo». Ese momento me llenó de orgullo más que cualquier logro profesional de mi pasado. Poco a poco, incluso los vecinos empezaron a notar el cambio en mí. Ya no caminaba encorvado ni con el semblante apagado. Al contrario, me saludaban diciendo que me veían más fuerte, más erguido, con un aire distinto. Algunos pensaban que había encontrado un nuevo amor, otros que había recibido una herencia. La verdad era mucho más simple. Había recuperado mi dignidad, y esa transformación se reflejaba en cada gesto, en cada paso. Hubo tardes en que Gabriel volvió a mi casa con la mirada perdida. Ya no venía a pedirme dinero, sino simplemente a sentarse en silencio. Y aunque entre nosotros no había palabras de reconciliación, yo entendía que ese silencio era su forma de buscar refugio. No le reprochaba nada, no hacía falta, porque sabía que él cargaba con un peso mucho más grande que mis palabras, la vergüenza de haberme humillado y la certeza de que nunca podría borrar ese recuerdo. Paola, en cambio, cada vez me evitaba más, y yo lo aceptaba con naturalidad. Nunca habíamos tenido una relación verdadera, y en el fondo sabía que para ella yo siempre sería un estorbo. Ya no me dolía, porque comprendí que no podía esperar respeto de alguien que nunca había sabido dárselo a sí misma. Decidí no ocupar más mi corazón con su figura. Al final, era solo una sombra pasajera en mi vida. En mis paseos por la ciudad, a veces veía escaparates llenos de objetos brillantes, y pensaba en cómo la gente corre tras esas cosas como si en ellas estuviera la felicidad. Yo ya había aprendido que el verdadero tesoro no se guarda en cajas fuertes, ni se mide en quilates, ni se presume en la muñeca. El verdadero tesoro está en la capacidad de mirarte al espejo y reconocer al hombre que eres, con todos tus errores, pero también con la frente en alto. Comencé a valorar más los gestos pequeños: un saludo sincero, una conversación tranquila con un amigo, una sonrisa de mi nieta. Cosas que antes me parecían simples, ahora tenían un peso enorme. Me di cuenta de que la vida, al final, se construye con momentos así, no con grandes gestos ni con objetos caros, y agradecí haber llegado a esa conclusión antes de que fuera demasiado tarde. A veces, en la soledad de la noche, volvía a revivir aquella escena en la que Gabriel me quitó el reloj. Ya no me dolía, pero la recordaba como un punto de quiebre en mi historia. Entendí que ese momento, aunque cruel, fue el que me permitió despertar, el que me obligó a mirar hacia adentro y encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Fue mi caída,
sí, pero también mi renacimiento. Y cada vez que pensaba en todo lo que había pasado, sonreía con calma, porque al final comprendí que la vida no me había arrebatado nada. Me había dado una lección que valía más que cualquier reloj de oro. Me enseñó que el tiempo, mi aliado más fiel, siempre revela la verdad. Y esa verdad me devolvió lo único que realmente importaba, mi dignidad intacta. Una mañana, mientras regaba mis plantas, recordé a mi padre. Él también había sido un hombre sencillo, de pocas palabras, pero de una dignidad enorme. Nunca tuvo lujos ni reconocimientos, pero me enseñó con el ejemplo lo que significa vivir con respeto. Y pensé en lo irónico que era. Yo había intentado darle a Gabriel todo lo que a mí me faltó, y en ese intento olvidé enseñarle lo esencial. Comprendí que quizás no había fallado como padre, sino que la vida le había dado a él el reto de aprender a su manera. Me miré en el espejo y vi un hombre de 70 años, con el cabello gris y la barba bien cuidada. Vi las arrugas en mi frente, pero no las sentí como señales de derrota, sino como huellas de una batalla vivida con dignidad. Y por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. Porque ese reflejo no era el de un viejo derrotado por el desprecio, sino el de alguien que había sabido esperar hasta que la verdad se impusiera sola. Comencé a escribir cartas para mi nieta, que ella podrá leer cuando yo ya no esté. No quería dejarle bienes materiales, porque esos se pierden. Quería dejarle palabras, experiencias, consejos sinceros. En cada carta le repetía lo mismo, que nunca permitiera que nadie le arrebatara su dignidad, que aprendiera a callar cuando fuera necesario, pero también a hablar cuando su corazón lo pidiera. Porque entendí que, al final, ese era el legado más grande que podía dejar. Algunas noches soñaba con aquel reloj. No lo veía en mi muñeca, sino en la de Gabriel o en la de su suegro. Pero en mis sueños, ese objeto ya no tenía brillo. Era como si se hubiera vuelto un pedazo de metal vacío, sin alma, sin historia. Y entendí que eso era lo que realmente había pasado. Ellos podían quedarse con el objeto, pero nunca con su verdadero valor. Ese siempre había estado conmigo, escondido en mi silencio, en mis documentos, en mi dignidad. La relación con Gabriel nunca volvió a ser la misma, y aprendí a aceptar eso. Ya no esperaba abrazos sinceros ni palabras de gratitud. Él estaba atrapado en su propio laberinto de errores, y yo no podía sacarlo de ahí. Mi tarea era otra, seguir firme en mi camino, mostrarle con mi ejemplo que la vida puede golpear, pero también puede enseñarte a levantarte sin perder el honor. Y en el fondo, confiaba en que algún día, cuando él estuviera listo, entendería la lección. Me di cuenta de que muchas veces la justicia no llega en los tribunales ni en los gritos, sino en la mirada silenciosa de quienes saben esperar. Mi justicia llegó en el momento en que Gabriel me pidió ayuda de rodillas, en el instante en que entendió que el reloj que tanto despreciaba era la llave de lo que necesitaba. Y aunque nunca lo diga en voz alta, sé que esa escena lo perseguirá toda la vida. Y esa es una verdad que no necesita testigos. En mis paseos por el parque me encontré con otros ancianos que también habían sido humillados por sus familias, hombres que trabajaron toda su vida y que terminaron siendo vistos como cargas. Escucharlos me hizo sentir que no estaba solo, que lo mío, aunque doloroso, era parte de algo más grande, la forma en que esta sociedad muchas veces trata a sus viejos. Pero también confirmé que, como yo, muchos encontraron fuerza en ese desprecio y supieron levantarse con más dignidad que nunca. Mi nieta siguió creciendo, y con ella, mi esperanza. Verla reír, correr, hacerme preguntas curiosas, era como ver el futuro con nuevos ojos. Ella me recordaba que la vida no termina a los 70, que siempre hay algo por lo cual levantarse cada mañana, y me prometí que mientras tuviera fuerzas, estaría a su lado, no como un abuelo perfecto, sino como un hombre que había aprendido a valorar lo que realmente importa. A veces, cuando Gabriel venía en silencio, lo observaba de reojo. En su rostro veía un cansancio que iba más allá del físico. Era el peso de sus errores, de su orgullo herido, de la vergüenza que nunca lo abandonaría. Y aunque me dolía como padre, también sabía que era parte de su aprendizaje. Yo no podía cargar con su cruz. Cada quien debe llevar la suya. Y la mía ya la había llevado durante demasiados años. Con el tiempo,
Aprendí a darle gracias a la vida por todo lo vivido, incluso por la humillación, porque entendí que sin esa herida nunca hubiera descubierto la fuerza que tenía dentro. El reloj fue solo un objeto. El verdadero tesoro fue la lección que me dejó. Y esa lección la llevaré conmigo hasta el último de mis días, que la dignidad no se negocia, que el silencio también es un arma, y que el tiempo, tarde o temprano, siempre revela la verdad. Un atardecer me senté en el balcón de mi casa y observé cómo el sol se escondía detrás de los cerros de Monterrey. El cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas, y pensé en lo simbólico de esa escena. Incluso el día más brillante tiene que llegar a su final, pero lo hace con belleza, con dignidad. Así quería terminar mis días, no con la amargura de lo perdido, sino con la gratitud de lo aprendido. Recordé la escena del reloj como quien recuerda una vieja cicatriz. Ya no dolía, pero seguía allí como un recordatorio de que la vida puede golpearte cuando menos lo esperas. Y sin embargo, también como la prueba de que se puede sobrevivir a cualquier humillación si uno decide no entregar su dignidad. Comprendí que el verdadero triunfo no fue recuperar un objeto, sino mantenerme en pie a pesar de que quisieron arrebatarme lo que me definía. Gabriel aún me visitaba, aunque cada vez con menos palabras. Su silencio era pesado, pero también necesario. Nunca me pidió perdón de frente, y quizás nunca lo haga, pero yo aprendí a no necesitarlo, porque el perdón que realmente me liberó no fue el suyo, sino el mío hacia mí mismo. Me perdoné por haber callado tanto, por haber esperado demasiado, por haber confiado en quienes no supieron valorar, y con ese perdón interno sentí que podía cerrar el círculo. Mi nieta, en cambio, seguía llenándome de vida. Una tarde me dijo: «Abuelo, cuando sea grande quiero tener tu fuerza». Esa frase fue mi mayor recompensa, porque entendí que, aunque Gabriel había fallado en comprenderme, mi legado no se había perdido. Seguía vivo en esa niña, en su forma de mirarme con respeto, en su manera de escucharme como si mis palabras tuvieran valor. Y eso, al final, era lo único que realmente importaba. Aprendí que la vida no siempre te da lo que sueñas, pero siempre te da lo que necesitas para aprender. Y en mi caso, me dio la oportunidad de caer para después levantarme más fuerte. No con gritos, no con venganza, sino con el silencio y la calma de quien sabe esperar. El tiempo me enseñó que nada queda oculto para siempre, y que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Hoy miro hacia atrás y no me siento derrotado. Al contrario, me siento agradecido, porque incluso la humillación de aquel día fue una lección que me permitió encontrarme a mí mismo. Ya no necesito un reloj en la muñeca para recordar quién soy, porque llevo en el corazón la certeza de que todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, todo mi dolor tuvieron sentido al enseñarme el valor de la dignidad. Sé que muchos hombres como yo han vivido historias parecidas, padres que dieron todo y recibieron desprecio a cambio. A ellos les digo: no se rindan, no permitan que el silencio de los demás apague su voz interior, porque aunque parezca que nadie los ve, la vida siempre guarda una sorpresa. El tiempo, nuestro viejo compañero, siempre termina mostrando quiénes somos de verdad. Mi historia no es de venganza, es de renacimiento. No busqué destruir a Gabriel, ni devolverle la humillación que me hizo pasar. Busqué recuperar mi paz, y lo logré, porque entendí que la mayor victoria no es derribar al otro, sino levantarse uno mismo. Y yo me levanté. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí abajo desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal, porque cada día compartimos historias que nos recuerdan que, incluso en medio del dolor, siempre hay espacio para la esperanza. Cierro mis ojos esta noche con una certeza. Podrán arrebatarme objetos, podrán quitarme espacios, podrán intentar hacerme invisible, pero lo único que nunca podrán arrebatarme es mi dignidad, y mientras la conserve, seguiré siendo un hombre completo, hasta el último de mis días.